Luego, estaría como son 4 unidades, por cada unidad es un producto. Pero sucede y pasa que la plataforma va contando como si el producto 2 pues fuera 2 y 3, luego pasa en la unidad 3 pasa a producto 4 y en la unidad 4 pasa a producto 5, ¿sí? Pero yo le dije a una de sus compañeras, o pueden arreglar la plantilla de el producto cero del plan de acción o la arreglan, o sea, dejan en producto 2 pues, que es el producto y el foro, que en sí no es sino una sola nota. ¿Sí me hago entender, Edgar? Sí, profesora. Dale, entonces podemos contarlo de esa forma, como si fuera en el producto 2 y 3 y luego en la unidad 3 el producto 4 y luego en la unidad 4 el producto 5. Y si no, pues lo dejamos em, como por cada unidad un producto. Y voy a mirar entonces, es que va a mirarlo de una vez, ya que estamos acá. De todas formas, el producto yo no lo entregué, yo lo envié porque igual cuando entré a mirar, aparecía que los compañeros que estuvieron para la siguiente clase ya estaban atrasados 9 horas, 10 horas del día 24. ¿Qué fue lo que pasó? Y eso sí me hizo caer en cuenta otra chica de otra, Entonces, cuando yo fui a de enviar otro ya tenía grupo. 10 días y de pronto uno dice, hablando con la profesora, tengo 3 o 4 días y ya 10 días, pues ya me quedé por fuera. Entonces lo dejé así porque no pude entregar. Sí, ya lo que pasó fue que cuando yo planeé las fechas, voy a mirar las fechas, a ver si ya a este lo arreglé o no lo arreglé. Cuando estaba para recibir, yo dejé para recibir, no, pero este sí ya está arreglado. Es que el producto cero solamente tiene, creo que son 4 días de entrega, por lo que es tan sencillo, no tiene sino 4 días de entrega. Y va hasta el 29 de octubre, el producto cero, pero ya está arreglado, o sea, está arreglado desde el 24 hasta, desde las 6 de la mañana hasta la medianoche, o el 20, hoy fecha límite el 29 hasta la medianoche. Entonces, Edgar, envíalo al correo de la plataforma. Esa profesora, muchas gracias. Bueno, entonces iniciamos y quiero realizarles algunas preguntas relacionadas con las clases anteriores. ¿Qué recuerdan que vimos la clase anterior? ¿Qué temáticas estuvimos trabajando? Una temática que hayamos trabajado. Los tipos de textos. Muy bien, sí, señor, los tipos de texto. Y Jesús, si yo te digo que voy a realizar una torta de chocolate, ¿qué texto tengo que leer para poder lograr esa torta de chocolate? Un Escríbelo, Jesús, libro porque no de te escribí. recetas. No te entendí bien. Escríbelo. Un libro de recetas, pero muy bien, Yadira, es un texto instructivo. Entonces, en los libros de recetas está en su particularidad es que es un texto instructivo. ¿Por qué? Porque yo tengo que seguir unos pasos para poder obtener un producto. Bien, Diana, Diana, si yo necesito irme, no sé, de pronto algún día me voy por allá cuando tenga unos 70 años a conocer un país europeo y quiero ir a Suiza, y empiezo a buscar qué idioma hablan, cuáles los lugares atractivos, qué tengo que ir a llevarme, qué ropa tengo que llevar según la estación en la que yo llegue, qué tipo de texto es ese.
Instructivo. No, no porque no estoy siguiendo una receta. O sea, no estoy siguiendo algo para llegar a un, a un producto. Podría ser descriptivo, pero no lo es, porque yo necesito es saber cómo es ese país, como cuáles son las condiciones en las que yo voy a llegar, cuáles son los lugares turísticos. Juana, Profe, descripción, porque usted está diciendo cómo es el lugar, cómo el idioma que habla, todo eso es descripción. podría ser, pero es que yo no necesito describir el lugar, yo no necesito describírselo a alguien, yo necesito ir Informativo, ¿no? a un texto informativo o expositivo, ¿sí? Es el mismo, exactamente. Entonces, esa es como la gran diferencia y es que el texto descriptivo, yo se lo voy a describir a alguien o voy a contarle a alguien o alguien me cuenta a mí cómo es ese lugar, ¿sí? Las características, pero si yo necesito saber cómo es o necesito contarle, decirle a alguien, mire, cuando usted vaya allá, tenga en cuenta esto, tenga, no sé, busque esos lugares, entonces es más expositivo o informativo. Bien, y la última, Joana, en estos días se han dado leyendo un libro, se llama El Quinto Dragón, y entonces narra la historia de una niña que en un tiempo ya muy lejano, un día se convierte en un dragón. Entonces, ¿qué tipo de texto es? Profe, hay dos Joanas. Joana Rivero, tú. Ah, bueno. Narrativo, profe. ¿Está Exacto, un contando la texto historia? narrativo. Ujú, estoy narrando la historia que estoy leyendo en estos días. Y, y también en el periódico me encontré una caricatura que hablaba sobre las elecciones que ocurrieron en Estados Unidos en estos días, ayer. ¿Qué tipo de texto es? Teniendo en cuenta cómo me presentan la información. Juliet Gómez. ¿Qué tipo de texto es? Ya no es de los que estábamos hablando, sino de la otra temática. O sea, ¿qué tipología? Estábamos hablando de la tipología de textos y ahora es qué tipo de texto, cómo me están presentando la información. Profe, un texto discontinuo. Muy bien, María Camila, un texto discontinuo. María Camila, y el texto del Quinto Dragón que estoy leyendo, entonces, ¿qué tipo de texto es? Un texto continuo. Bien, muy bien, María Camila. Perfectamente. Eh, Cristian, en en la misma situación que estoy diciendo, la profesora Liliana está leyendo el libro El Quinto Dragón. ¿Cuál es el verbo? Manuel Suárez. ¿Leyendo? Casi, Cristian. Cerquita. ¿Cuál es la palabra que está antes? Está. Sí, estoy, exactamente, del verbo estar, porque la otra. em, Gracias, listo, gracias, Joana. Sí, la otro es complemento a nuestro verbo principal, que es estar. Bien, hoy vamos a ver una temática, como siempre, como les había contado, vamos desde lo más poquito, desde lo más particular hasta lo más general, o sea, lo más grande, lo más importante, y vamos a trabajar una temática que es cómo podemos llegar a sustraer o a sintetizar la información de textos grandes en textos pequeños o en mapas o en diferentes, em,
sí, mapas, cuadros sinópticos, diferentes formas en las que la información resulta ser útil para poder estudiar, para poder entregar una información más clara, sin necesidad de tener todo el tiempo el texto largo. Recurro a esos organizadores gráficos para poder ver esa información de forma más precisa y con lo que es importante. Ya, vamos a compartir. Profesora, Dime. profe, buenas noches. Qué pena, es que yo no pude asistir a la clase pasada y estuve revisando si estaba la tutoría, pero creo que no se grabó la clase. ¿Hay alguna probabilidad que usted, por favor, nos comparta las diapositivas para poder revisarlas? Sí, sí, listo, listo, Mónica. Sí, les voy a compartir entonces las diapositivas porque sí, hace 8 días se nos olvidó grabar la clase y estábamos allá al final cuando me di cuenta que no la habíamos grabado. Entonces yo subo Listo, profe, las gracias. diapositivas. De todas formas, por si de pronto necesitas, voy a compartir el link de otro grupo, por si de pronto la quieres revisar, que es exactamente igual, muy parecido a lo que trabajamos con sus compañeros. Y Ok. tenemos estas estrategias, vamos a ver algunas estrategias para sintetizar la información. Y empezamos con esta literatura. Mónica Martínez, regálame este texto. Brown 1984, citado por Solé, sugiere Solé sugiere 6 estrategias cuando se lee un texto para comprender su contenido. 1. Comprender los propósitos explícitos e implícitos de la lectura. Equivaldría a responder las preguntas. ¿Qué tengo que leer? ¿Por qué? ¿Para qué tengo que leerlo? Bien, gracias, Mónica. Cuando yo hablo de la información explícita o implícita de un texto, ¿a qué me refiero? ¿Qué significa la información explícita? Manuel Suárez, ¿qué es la información explícita? Habla de algo. Escribe, Manuel, si no, pues, ubícate mejor para que te coja la red mejor. Jesús, que no has estado en las otras tutorías. ¿A qué me refiero cuando hablo de información explícita? No te entiendo. Está muy entrecortado. Jesús, escribe. Miriam. Buenas noches, profe. Cuando hablamos de que algo explícito está como a simple vista, o sea, está muy textual, se puede identificar fácilmente. Estar. Esta es la primera tutoría en la que entro, pero Listo, más Jesús. que toda, Dale, Jesús. Exactamente, Miriam. La información explícita es aquella que nosotros vemos y que ratificamos que está en el texto. O sea, la encontramos ahí. Y vamos a leer Blancanieves y los 7 enanitos y nos preguntan cuántos enanitos tenía Blancanieves. En el texto encontramos que son 7 enanitos. No encontramos ni que fueron 8, ni que fueron 10, ni que de pronto estaban por ahí escondidos otros. No, es explícito que ahí está, esos eran el número de enanitos que estaban en el cuento. Entonces, esa es la información explícita. Cristian, entonces, ¿qué es la información implícita? Profe, la que nosotros tenemos que deducir del texto. Exactamente. Los textos, cuando uno los va leyendo, ellos no o sea, uno necesita es ponerle mucha atención y ellos nos van brindando información que no necesariamente está escrita, pero nuestra capacidad mental la va adquiriendo, ¿sí? Entonces, como dice, deducimos esa información del texto. Y por eso dice que
cuando nos enfrentamos a los textos, sea en las empresas en las que ustedes trabajen, sea el estudio que ahorita están realizando o otro tipo de estudio que tengan que enfrentar, entonces, ¿qué texto, qué tengo que leer? ¿Sí? Tengo que leer un libro, tengo que leer un informe, tengo que leer un artículo, ¿sí? ¿Qué es lo que tengo que leer? ¿Por qué o para qué tengo que leerlo? ¿Sí? Si en mi empresa me entregaron, tome esta poco de carpetas y sáqueme un informe o sáqueme un resumen o hágame una presentación, entonces, ¿para qué tengo que leer eso? ¿Para qué tengo que estudiarlo? ¿Sí? Es una evaluación. Según el propósito, ¿sí? Sea explícito o implícito, entonces es lo que con lo que yo voy a enfrentar la actitud o la mira con la que voy a enfrentar ese texto que se me presenta. Segundo, Diana. Activar y aportar a la lectura los conocimientos previos pertinentes para el contenido de que se trate. ¿Qué sé yo acerca del contenido del texto? ¿Qué sé acerca de contenidos afines que me puedan ser útiles? ¿Qué otras cosas sé que puedan ayudarme acerca del autor, del género, del tipo de texto? Gracias, Diana. Sí, apenas nos entregan el texto que tenemos que revisar, pues hay algo importante y es activar por medio de nuestros conocimientos previos, activar esos conocimientos previos para enfrentar el texto. ¿Sí? Hay información previa en nuestra mente que cuando vemos el texto que tenemos que enfrentar, pues, yo sé qué es esto, sé las palabras, entiendo lo que dice acá, no, eso está súper fácil y seguramente que voy a tener mejores resultados. Cuando no tengo esos conocimientos previos, por lo menos algo afín, sí, yo alguna vez vi esto, o alguien me comentó, o yo sé quién es la persona que me puede ayudar para poder realizar esta actividad o este texto con mejores resultados, y entonces es algo afín. Y lo otro dice qué otras cosas me pueden ayudar. ¿Sí? Entonces, ¿quién es el autor? Si es un informe. ¿Quién lo hizo? No sé, lo hizo allá los de la parte de ingeniería. O, ¿qué sé de esto? ¿Qué tipo es? Si tengo que leer algún texto, no sé, narrativo, entonces, es un género narrativo, no es argumentativo, es descriptivo. Ya sé qué es lo que me va a presentar cada uno de esos textos, si es descriptivo, entonces, ¿cómo es? Si es instructivo, ¿cómo lo hago? Es esa información que veíamos en las clases anteriores que nos puede llegar a servir el tipo de texto que estamos enfrentando. Número 3. Yadira. Ya. Dirigir la atención a lo que resulta fundamental en detrimento de lo que puede parecer trivial, en función de los propósitos que uno persigue. Punto 1. ¿Cuál es la información esencial que el texto proporciona y que es necesaria para lograr mi objetivo de lectura? ¿Qué informaciones puedo considerar poco relevantes por su redundancia, por ser detalle, por ser poco pertinentes para el propósito que persigo? Gracias, Yadira. Los textos están llenos de información de relleno. Sí, porque eso, cuando uno necesita entregar textos largos, no sé, ensayos, pues uno lo que hace es ir metiendo relleno. Pero todos los textos tienen una información principal. Y eso es lo que nosotros tenemos que llegar a identificar según el propósito que yo persiga. Y es buscar esa información principal y no dejarme desviar por lo que es relleno, porque a veces lo que es relleno, aunque me parece que es muy importante, me desvía de mi propósito principal y resulto con información trivial, con información que no es la enfocada al objetivo que yo estoy buscando. Sí, si estoy estudiando para una evaluación, pues tengo que buscar lo preciso, lo que es más concerniente que me van a preguntar. Y de pronto en eso hay formación por allá que sí, que es como de ramificación, que parece importante, pero eso es lo que tenemos que aprender, a buscar lo esencial
y llegar a subrayarlo, llegar a sacarlo para hacer nuestros mapas conceptuales o nuestros cuadros sinópticos o el resumen. Esa es información precisa, no la información de relleno. Esa tenemos que desecharla. Cuarto, Edgar. Evaluar la consistencia interna del contenido que expresa el texto y su compatibilidad con el conocimiento previo y con lo que dicta el sentido común. ¿Tiene sentido este texto? ¿Presentan coherencia las ideas que en él se expresan? ¿Discrepa abiertamente de lo que yo pienso, aunque sigue una estructura argumental lógica? ¿Se entiende lo que se quiere expresar? ¿Qué dificultades plantea? Pues hay textos que digo, ¿cómo los cojo? ¿Cómo se lee esto? Está en español, pero no lo entiendo. Es eso, esa parte que usted llega a analizar, dice, este contenido lo puedo llegar a enfrentar. Em, y otras veces es porque el texto está mal escrito, está mal organizado, la persona que lo realizó estaría un poco distraída cuando redactó y de verdad no se entiende. Tengo que recurrir a esa persona para preguntarle, oiga, ¿qué decía aquí? ¿Qué quiso decir acá? ¿Cuáles fueron las actas? A veces las actas son muy complicadas porque unas personas dicen una cosa, otras, y la persona que realiza el acta, pues a veces sí toma de forma literal lo que expresan las otras personas, y hay veces que pues se deja llevar por su propia subjetividad y expresa o escribe lo que a esa persona le parece. Entonces ahí es donde uno dice, uy, ¿será que esta información discrepa de lo que yo pienso o sí estoy yo de acuerdo con lo que están escribiendo? Dice, ¿se entiende lo que se está queriendo expresar en ese texto? Entonces hay que también reevaluar qué tan bien escritos están los textos, por quién fueron escritos y si necesito recurrir a la persona que, pues si está a la mano, ¿no? Por ejemplo, en una empresa. Si ya es un libro, pues entonces me toca buscar ese en otro libro que me dé una información más acertada, por lo menos más entendible. Quinto, Santiago. Comprobar continuamente si la comprensión tiene lugar mediante la revisión y la recapitulación periódica. ¿Qué se pretendía explicar en ese párrafo? Apartado, capítulo. ¿Cuál es la idea fundamental que extraigo de aquí? ¿Puedo reconstruir el hilo de los argumentos expuestos? ¿Puedo reconstruir las ideas contenidas en los principales apartados? Tengo una comprensión adecuada de los mismos. Gracias, Santiago. Comprobar continuamente si la comprensión tiene lugar mediante la revisión y recapitulación periódica. Cuando los textos son muy largos, de 4, 5, 10, 20 hojas, un libro completo, pues esa información se nos hace muy difícil a veces poder llegar a retenerla toda en nuestra mente. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos recapitulando, o sea, podemos ir escribiendo en nuestros cuadernos, podemos ir escribiendo al lado del libro, bueno, esta se puede relacionar por allá con la página 10 que yo leí, o es el mismo tema que se trató en el capítulo anterior, ¿sí? Entonces, esa forma de recapitular o llegar a mirar si el apartado anterior está tratando la misma información del siguiente, pues es una forma de que primero puedo empezar a desechar información porque me está trabajando la misma temática y también pues llegar a saber si yo estoy comprendiendo, porque qué tal que en páginas anteriores se haya trabajado la misma información y yo hasta ahora me doy cuenta en las páginas siguientes que no, que es aquí donde me doy cuenta en una página 10 cuando se empezó a trabajar por ahí en la página 2 o 3 la misma información. Y compañeros, ¿sí?, se dieron cuenta que ya estaba esa información en las páginas principales y yo no sé qué me pasó y la pude encontrar por allá hasta en la página 10. Entonces, esa es una forma de ir recapitulando, de decir, bueno, subrayo para que no me dé cuenta por allá más adelante de una información importante. Sexto, Juana. Elaborar y probar
inferencias de diversos tipos, como interpretaciones, hipótesis y predicciones y conclusiones. ¿Cuál podrá ser el final de esta novela? ¿Qué sugería yo para solucionar el problema que aquí se plantea? ¿Cuál podría ser tentativamente el significado de esta palabra que me resulta desconocida? ¿Qué le puede ocurrir a este personaje? Ujú. Por último, entonces podremos nosotros hacer las inferencias. Desde el inicio, desde el inicio de nuestro texto, nosotros nos vamos haciendo inferencias. ¿Qué es lo que me quiere decir? ¿Será que es por este lado? ¿Será que es por lo otro? Vamos haciéndonos esas inferencias y por lo menos uno ya va haciéndose idea completa o parcial de lo que estamos leyendo. Entonces, cosas como estas. ¿Qué sugeriría yo para solucionar el problema que aquí se plantea? Su jefe le dijo, necesito soluciones, vaya y le hace informe, deme respuestas, proponga, deme no sé, alternativas. Entonces, usted ya empezando a tener como acercamiento al problema, le va dando solución o por lo menos algunas alternativas de solución. Si está leyendo una novela, uno usualmente cuando está leyendo novelas, uy, ¿qué pasará? ¿Qué pasará al final? Entonces, estas predicciones pueden uno ayudar también a entretenerse leyendo y a formar una idea de lo que puede llegar a suceder al final. ¿Qué le puede ocurrir a este personaje? Lo mismo también pasa en esos textos donde tienen palabras complejas que no las tenemos, de pronto no tenemos, estamos leyendo rápido o no tengo tiempo de ponerme a buscar en el diccionario, hay que ponerle mucha atención porque digo, ¿será que esta palabra puede tener este significado? Muchas veces las palabras que no le sabemos el significado, en su alrededor tienen el significado. De alguna u otra forma el texto nos va diciendo cuál se podría ser el posible significado de esas palabras que no conocemos. Y entonces, toda esta información de que nos presta Solé, que son 6, pues, ¿para qué lo hacemos? Para que cuando estemos leyendo vayamos resaltando esa información y luego la podamos plasmar en diferentes organizadores gráficos. El primero que vamos a ver es el cuadro sinóptico. Y entonces, ¿qué es el cuadro sinóptico? Cristian. María Camila. ¿Qué es? Es un esquema que permite organizar de forma visual la estructura global y lógica de un concepto o texto a partir de sus múltiples elementos y detalles, contrastes y relaciones. Bien, entonces por ahora tenemos presente que listo, Cristian. Dale. Que el cuadro sinóptico es un esquema, como todos los otros, como lo que vamos a ver vamos a ver dos hoy, que es el cuadro sinóptico y el mapa conceptual. Son esquemas que nos permiten organizar de forma visual la información grande del texto para poder condensarla en algo que me permita a mí entenderla de mejor forma. Joana Rivero, siguiente. Es una herramienta de estudio que facilita la comprensión, memorización y análisis. Para su elaboración se requiere lectura general del tema o texto para identificar las palabras clave o conceptos breves de manera jerárquica. Entonces, eso es una herramienta de estudio. Cada una de esos que vamos a ver son herramientas de estudio que les sirven a ustedes, que les sirven a sus hijos, que les sirve a sus sobrinos, si todavía ustedes son muy jóvenes, pero organizar la información de estas formas en los diferentes organizadores gráficos, pues es mucho más fácil que tener todo el tiempo que ir a revisar el texto grande. Si yo voy subrayando esa información importante y luego la implemento, la meto en ese tipo de textos, pues para mí va a ser mucho más fácil estudiar. Hay personas que no les gusta realizar este tipo de herramientas, de estudios, y sacar la información y meterla en esta forma, porque él requiere
hacerlo, o sea, requiere hacerlo. Y entonces si me requiere ir sacando esas palabras y qué puede ir en cada nivel, pues sí, es un esfuerzo. Pero cuando yo ya tengo eso, toda la información metida en un mapa conceptual, en un cuadro sinóptico, en un resumen, pues créame que eso me lleva a mí ventaja porque no voy a tener que todo el tiempo estar recurriendo al texto grande. Su elaboración requiere lectura, de una primera lectura general, ¿sí? Y luego, cuando usted ha hecho la primera lectura general, entonces empieza ya a hacer una segunda lectura con detenimiento y va mirando si lo que de pronto subrayó en una primera lectura le sirve y si no en una segunda lectura con más detenimiento, pues lo va sacando, lo va subrayando más o mejor la información, de pronto aquella información no era, pues la tacha y ya saca esa información que de verdad le va a servir para hacer ese mapa conceptual. Y cada uno de esos, pues viene primero con unos conceptos claves, unos conceptos breves, porque tienen que ser breves, ¿sí? No tienen que meter una información muy grande, porque entonces para eso tienen el texto grande. Tiene que ser información breve, información muy, muy sucinta y de manera jerárquica. Joana, siguiente. No Rivero, la otra Joana. Está compuesto de llaves que contienen las ideas principales, las ideas secundarias y los demás detalles de manera jerárquica. El tema o idea general va en la parte izquierda centrado y luego van las ideas principales. Después las ideas complementarias y finalmente los detalles. Gracias. Algo particular de los cuadros sinópticos es que la información nos la presentan de izquierda a derecha, de lo más general a lo más particular. Iniciando entonces con el tema general, dice centrado en mayúscula, y luego va toda la información, el significado de pronto de nuestro tema principal, y luego se empiezan a abrir diferentes llaves con los temas secundarios o con las partes o con lo que lo compone, pero siempre va con llaves. No van cuadros, no va en nubecitas, no van en dibujitos chiquitos, nada, es en llaves. Entonces aquí me devuelvo a lo que es. Este es un ejemplo malo, ¿sí? Porque estos cuadros no deben ir. El primer concepto que va debe ir suelto, no va en ningún cuadro. Empiezan las llaves. Aquí esto es como para que usted sepa que va un concepto de cada cuadrito. Aquí va un concepto, una idea secundaria, otra idea secundaria, otra idea secundaria, y aquí esta idea secundaria se despliega en otras características hasta llegar a ejemplificar, pero siempre el cuadro sinóptico va con llaves, no lleva otras figuras. Después dice ideas complementarias y lo último pues son detalles. Tenemos este ejemplo, ¿sí? Un ejemplo más bonito que lo podemos encontrar en diferentes programas que ya nos hacen los cuadros sinópticos, pero tenemos que meterle la información. Y la información, ¿quién la tiene? Pues la tiene usted, tiene que leer el texto para poder aportar la información. Hay unos que no los predeterminan, pero pues puede ser que sí nos sirva esta información o no, pero lo importante y lo más importante es que usted lea, porque usted es el que va a salir beneficiado con esa información. Aquí tenemos entonces, aquí puede haber una información. Esto que aparece aquí es muy largo, tiene que ser más sucinta, idea grande, idea simple, pero esto aquí más pequeñito, más información más cortica, más clave, la información más clave, lo más importante, no se extiendan a tanto texto, porque no, hay que buscar lo más importante. Este sí es un cuadro sinóptico, bien, así debería presentarse, idea general, idea principal, complementarias, los detalles para llegar a tener un cuadro sinóptico bien organizadito, como este. ¿Sí? Dice convivencia y expresiones culturales. Mire que se desprende en cuatro subtemas. ¿Cuántos subtemas? 1, 2, 3, 4, 5 ideas secundarias. Y de esta, la primera que es expresiones humanísticas y científicas, también se desprenden dos subtemas de este subtema, de esta idea secundaria. Y de ahí, entonces,
ya va en letra minúscula, también en llaves, pero mire que la información no es tanta, no es un reguero de información. No es, por ejemplo, si usted está leyendo un texto que le enviaron al correo, que tiene que descargar de la plataforma, no es cortar y pegar un montón de información, no es. Es que usted ya leyó, subrayó lo importante y esa es la información que va a colocar en ese mapa conceptual o en este caso el cuadro sinóptico. No es todo el párrafo, porque para eso usted vaya y lea el texto grande. No, necesitamos lo más em, resumido posible, pero que sea importante lo que vamos a meter en esto. Entonces, este es un excelente ejemplo de un cuadro sinóptico. Miren, muy resumido, muy sucinto y bastante, pues, explicado, ¿sí? Si yo voy a leer, dice impacto de las expresiones culturales, entonces ya voy entendiendo cada uno hasta los detalles. Segundo, tenemos el mapa conceptual. ¿Qué es el mapa conceptual? Por favor, Mónica Martínez. Que es herramienta fundamental para condensar el contenido de un texto. Además, permite ver de manera general las relaciones entre diferentes conceptos. ¿Mm? Entonces, es una herramienta para condensar la información, para sintetizarla. Y pues, una ventaja de esto es que podemos ver cuál es la información que hay de relación entre los conceptos debido a que el mapa conceptual, a diferencia del cuadro sinóptico, nos presenta la información de forma vertical, desde lo más importante hasta lo más básico. Elementos. Yurani. Elementos. Contiene 3 elementos fundamentales: concepto, proposición y palabras de enlace. Primero, los conceptos son palabras o signos con los que se expresan regularidades. Se escriben con mayúsculas sostenidas y no se pueden repetir en el interior del mapa. Así es, entonces, los conceptos siempre van en mayúscula y pueden llegar a ser los que están en primer nivel jerárquico y los que están en segundo nivel jerárquico. Esos son los conceptos. Por ejemplo, acá, este sería un concepto y estos otros 3 que están ahí serían los otros conceptos. Ya después de lo que vamos a ir hacia abajo, vamos a ver qué es. Pero esos son los conceptos y nos permiten ver qué relación hay hacia abajo, qué relación tiene, qué información nos puede brindar. Segundo, Miriam. Profe, segundo, las proposiciones son 2 o más términos conceptuales unidos por palabras de enlace para formar una unidad semántica. 3. Las palabras de enlace sirven para relacionar los conceptos. Díaz Fernández, 1997. Gracias, Miriam. Entonces, como segundo tenemos las proposiciones. Ya vimos que lo que va grande y que va en un cuadro o en un rectángulo, ¿sí? Va metido en un rectángulo, son los conceptos, a diferencia de las proposiciones, que es lo que ya va explicándome qué es o qué lo compone o cuáles son sus características. Sí, esas son las proposiciones. Aquí vuelvo otra vez a mostrarle. Esta sería una proposición. Entonces, estos son conceptos y estos son proposiciones. ¿Por qué? Porque me están explicando qué es el texto argumentativo. Y las palabras de enlace que me sirven para unir esas proposiciones de las que yo vengo hablando. Ah, que hay una proposición que me dice qué es, texto argumentativo, que lo compone, y esas palabras de enlace, cuando yo las voy leyendo, son súper importantes. Si bien esto es muy importante, los conceptos y las proposiciones, pues no carecen de importancia las palabras de enlace, porque ellas me ayudan a mí a comprender, ¿sí? Me ayudan a mí a ir llevando
una idea de esas proposiciones y le dan una coherencia. Vamos a ver entonces las palabras de enlace. Edgar. Las palabras de enlace son preposiciones, conjunciones, adverbios y todas las palabras que no sean conceptos y que se utilizan para relacionarlos y armar una proposición. Ejemplo, para, por, dónde, cómo, entre otras. Se escribe con minúscula y pueden repetirse dentro del esquema. Entonces, veíamos que los conceptos no se pueden repetir dentro del esquema, mientras que las palabras de enlace sí se pueden repetir, claro, porque si yo digo, no sé, está compuesto por, y cada uno de los conceptos van a tener esa misma palabra, porque voy a decir está compuesto por, la puedo repetir. Son palabras pequeñas. Usted no puede meter como enlace un concepto. No lo puede meter. Siempre tienen que ser palabras cortas, palabras que me unan a mí y me formen proposiciones. Es diferente una preposición porque las preposiciones son palabras cortas, a, ante, bajo, con, contra, de, desde, para, por. Esos son preposiciones, mientras que las proposiciones son ideas, son oraciones que se van formando, ¿sí? Entonces, para que lo tengamos en cuenta que no es igual estos dos conceptos. Se escriben en minúscula. Joana Rivero. Permiten, junto con los conceptos, construir frases u oraciones con significado lógico y hallar la conexión entre conceptos. Los mapas conceptuales están formados por nodos y líneas de unión entre los nodos. Vamos a ver entonces qué son los nodos. Entonces, aquí habíamos terminado aquí con lo que serían las palabras de enlace y aquí miramos que no solamente en el mapa conceptual, los conceptos, las proposiciones y las palabras de enlace son importantes. También hay algo muy importante y es que están unidos por líneas y por líneas unidas que me unen los nodos. ¿Qué son los nodos? Manuel, ya tienes, a ver, ¿será que Manuel ya puede leer? ¿Ya estás ubicado bien? Los nodos que representan conceptos o atributos específicos del tema desarrollado. Se muestran enmarcados en círculos, rectángulos, etc. y se unen mediante trazos. Entonces, los nodos es toda la información que me presenta un mapa conceptual, que no son ni las palabras de enlace ni las líneas. Lo demás es nodo. Entonces, un grupo, aquí, me devuelvo acá. Esto es un grupo de nodos. Esto es un nodo, esto es un nodo. Estos son nodos, son niveles de la información. Santiago. Los conceptos más abarcativos e inclusores deben ubicarse en la parte superior del gráfico, y a medida que se desciende verticalmente por el mapa, se ubican los conceptos de categoría menor. Proposición: son dos o más conceptos ligados por palabras de enlace en una unidad semántica. Gracias, Santiago. Cuando ustedes lean, por favor, vayan teniendo en cuenta que la información más importante, ya sea en mapas conceptuales o en los cuadros sinópticos o en los mapas mentales o en el organizador gráfico que ustedes vayan a sacar, siempre debe ir organizado de forma jerárquica, es decir, la información más importante arriba, en los mapas, en los cuadros sinópticos, la información más importante empieza desde la izquierda, pero no podemos llegar a confundirnos que yo coloque una información importante casi por allá lo último. No, tengo que tener como esa capacidad de saber qué es lo más importante y ubicarlo en la parte de arriba, porque los conceptos más abarcativos van en la parte superior. En cuanto a las líneas y flechas de enlace, dice, convencionalmente no se utilizan las flechas. Las flechas es lo último que nosotros utilizamos porque en los mapas conceptuales casi siempre la última información no va ni en óvalo ni en cuadro.
siempre va como suelta porque ya es lo último, y lo último serían las flechas. En el resto de la unión no van flechas, siempre son líneas rectas, porque la relación entre conceptos está especificada por las palabras de enlace, se utilizan las líneas para abrir los conceptos. Entonces, lo último sí sería una flecha, lo demás va unido con líneas rectas. En cuanto a las conexiones cruzadas, dice, cuando se establece entre dos conceptos ubicados en diferentes segmentos del mapa conceptual la relación de una relación significativa. Yo tengo, ejemplo, mi mapa conceptual lo dividí en 1, 2, 3 y 4 columnas. Y por allá, en la última columna, hay una información que es relacionada con mi primera columna. Ahí hay una línea cruzada que yo la envío. Por alguna parte la paso para que el que lea sepa que se relacionan esas dos informaciones. Esa se llama entonces una línea cruzada. Algo que por favor quiero que tengan en cuenta y es que los mapas conceptuales no van en nubecitas, no se les hace nubecitas, no se les hace cuadritos punteaditos. Tiene que ser un rectángulo, ¿sí? Un rectángulo. Para el concepto general, aquí por ejemplo tenemos que está en minúscula, pero no, el concepto general siempre va en mayúscula. Estos conceptos secundarios también deberían ir en mayúscula. Ya los conceptos accesorios, lo que son características, ya puede ir en minúscula. Las palabras de enlace siempre van en minúscula, siempre, siempre, siempre. Recuerden que se pueden repetir dependiendo de la información, mientras que estos conceptos de aquí no, porque esto es lo que yo voy a definir. Si lo voy a definir, no lo puedo volver a utilizar por allá abajo. Entonces, aquí es donde tengo que ir parándole bolas. Cada uno de estos cuadritos no puede tener más de 4 o 5 palabras. ¿Sí? No puede tener más. Y usted hace, si le mete un párrafo completo, no, ese mapa conceptual no sirve, porque lo que les digo, vaya entonces a leer el texto grande, pero no le meta a un mapa conceptual un reguero de palabras. Trate entonces de sacarlo, la información, desglosándola hacia abajo en palabras más específicas que me ayuden a resumir lo que estoy leyendo. Hay diferentes estructuras de mapas conceptuales. Entonces aquí hay mapas conceptuales que tienen el concepto en el centro y entonces es como una espiral. Saca la información al lado, ¿sí? Al lado del concepto. Pero, pues, sigue siendo un mapa conceptual en su estructura. Y vamos a leer este texto, este textico, y les voy a pedir el favor para que a los que no han leído, ¿quién no ha leído? Empezamos por Yurani. Regálame toda la slide. Dice, la prehistoria. El ser humano comenzó a surgir al principio de un extenso... Es que, espérame, allá. La prehistoria. El ser humano comenzó a surgir al principio de un extenso periodo conocido como prehistoria. La prehistoria es un periodo de la historia de la humanidad, el primero y el que más tiempo duró, desde que comenzó el proceso de evolución humana hasta que un pueblo vive en la prehistoria hasta que escribe. La arqueología se ocupa del estudio de la prehistoria. Los arqueólogos buscan y analizan los restos de materiales que dejaron los primeros seres humanos. Gracias a la arqueología sabemos algo de la vida de nuestros antepasados, quiénes eran, dónde vivían, cuáles fueron los primeros instrumentos que fabricaron y sus primeras obras de arte. Como fue un periodo muy largo, la prehistoria suele dividirse en dos grandes etapas o edades, la edad de piedra y la edad de los metales. Muchas gracias. Por favor, Miriam, léeme los 2 primeros párrafos. Profesora dice, la edad de piedra. La edad de piedra se llama así porque en aquel remoto tiempo los antepasados del ser humano comenzaron a fabricar, sobre todo con piedra, sus primeros instrumentos o utensilios.
También usaron otros materiales como la madera y los huesos, cuernos y tendones de los animales que cazaban. Durante la Edad de Piedra se produjo el largo proceso de la evolución humana. Cuando la Edad de Piedra finalizó, ya existía el ser humano actual. Los científicos lo llaman Homo sapiens. Por el camino quedaron muchas especies parecidas al hombre que se extinguieron o evolucionaron. Gracias, Miriam. María Ok. Camila, termina. La edad de piedra se divide en tres periodos. El paleolítico, este periodo comenzó hace 2 millones, creo que fue. El 2.5 paleolítico, millones. el paleolítico, este periodo comenzó hace 2.5 millones de años, donde el hombre aprendió a tallar la piedra. Los seres humanos del paleolítico eran cazadores recolectores. ¿Qué quiere decir esto? Sencillamente que vivían de la caza y la pesca y de lo que recogían de las plantas, raíces o frutos. El el Mesolítico se prolongó desde el final del Paleolítico hasta el inicio del Neolítico. Este periodo, el ser humano seguía cazando y recolectando para sobrevivir. El Neolítico, el hombre pulimentaba ya la piedra, es decir, la trabajaba con mayor precisión y podía construir utensilios más sofisticados, pero el Gen 4 cambió que se produjo durante el Neolítico. Puede que escuchen la expresión revolución neolítica, es que nació la agricultura. Aproximadamente hace 11.000 años, en el 900 antes del Cristo, debido a ello el ser humano dejó de ser nómada hasta ese momento, no tenía un hogar fijo y se hizo sedentario y apareció así los primeros poblados. También comenzó a ser habitual la fabricación de piezas de cerámica. Gracias, María Camila. Porfa, Edgar. Cristian, ¿ya tienes mejor tu micrófono? Sí, profe. Dale, ¿Desde qué parte? todo el slide. La edad de los metales. Llegó un momento en la prehistoria en el que los pueblos dejaron de hacer sus instrumentos de piedra y pasaron a fabricarlos con metales, porque aprendieron las técnicas necesarias para ello. La edad de los materiales se divide en tres periodos. La edad de cobre. El cobre fue el primer metal utilizado por los seres humanos. La edad de bronce. Se llama así porque el hombre empezó a utilizar el bronce después de aprender a alear, mezclar el cobre con otro metal, el estaño. Las antiguas culturas de Mesopotamia nacieron y se desarrollaron durante la Edad de Bronce. Al final de ese periodo surgieron también las principales civilizaciones de Grecia. La Edad de Hierro comenzó en Oriente, aproximadamente 3.200 años, aunque en la mayor parte de Europa no se inició hasta hace unos 1.300 años y en América no se trabajó el hierro hasta la llegada de los europeos a finales del siglo XV de nuestra era. En este periodo los utensilios pasaron a ser fabricados con hierro. Gracias, Cristian. Entonces, estas son unas de las programas en los que se puede llegar a realizar mapas conceptuales o mapas mentales, también está Canva. Aquí lo importante es lo que vamos a hacer.
Ya, vamos a dejar aquí de compartir. Y yo voy a repartir ahorita en clase, los voy a dividir en grupos de 3 personas, 4 máximo, y en su plataforma, yo subí este texto, creo que se me fue un error ahí, no importa donde decía era pruebo, pero es pueblo. Creo que me fueron como unos 2 errores. Van a buscarlo, lo van a descargar y van a decidir qué van a hacer en esta clase. Vamos a tener más o menos unos 20-25 minutos para poder realizar ya sea un cuadro sinóptico o un mapa conceptual. Si usted en este momento no tiene computador y solamente está trabajando con el celular, entonces igualmente se va a reunir con los compañeros y van a ir, ya hicimos una primera lectura. Siempre hay que hacer una primera lectura como para irnos llevando la idea de de qué se trata el texto. Y van a ustedes a ir realizando una segunda lectura en compañía o van a ir ya sacando la información. Si no tiene programa ahorita, pues los hacen a mano, luego le toman una fotico, que es la que me van a compartir en la segunda parte, que será ya mostrar su producto. Si no alcanzan por alguna cosa, pues entonces se le dará el tiempo para que lo termine mañana y lo suba mañana, en la tarde o en la noche. ¿A dónde lo van a subir? Lo van a subir al correo de la plataforma. ¿Qué vamos a ir construyendo? Recuerden que en el último producto ustedes tienen que entregar un portafolio. El portafolio va a estar compuesto por todas estas actividades que vamos a ir haciendo en clase y por otras que se van a ir dejando también de forma individual. Cada vez que nosotros hagamos actividades como esta que vamos a hacer en grupo, pues cada uno tiene que quedarse con una copia, ¿sí? Para que después me entreguen ese portafolio con todas las actividades. Esa es entonces la indicación. Yo voy a ir armando los grupos y ustedes, porfa, vayan descargando la información del texto que está en la unidad 1, se llama texto para tutoría 3. Si tienen alguna pregunta, me la van haciendo mientras que yo formo los grupos. Ok, 13. Ya, 3. Listo. Quedaron entonces 2 grupos de 4 y 2 de 3. Y se fueron. Juana, Señora, Juana, yo te envié información, te envié la invitación para que te unas a un grupo. Joana Rivero, ¿qué pasó? profe, no encuentro mi grupo, qué pena. Juana, tu grupo es el grupo 4. Ya te mandé para el grupo 4, pero entonces te voy a mover de nuevo para el grupo 1.
ahí te sale y tienes que decir, ir, no sé, algún mensajito para que aceptes. Profe, ¿qué pena? ¿Que en el grupo 4? Quedaste en el grupo 1, pero es que no te has movido. O sea, no has aceptado el mensaje que es aceptar para que te vayas al grupo. Te voy a mandar de nuevo al grupo 4 a ver qué pasa.
Profe, hola, qué pena. Hola. Hola, profe, buenas noches, qué pena. Es que mi internet me sacó del grupo en el que estaba. Hola, Mónica. Eh, Mónica, ya volvimos otra vez a sala, entonces ahorita Ah, ok, vuelvo. gracias.
Bueno, ¿qué pasaría con los demás? Vamos a Yo lo que voy a ver ahorita cuando ustedes presenten lo que hayan realizado hasta el momento, yo sé que es muy poco el tiempo y uno requiere de más tiempo para poder llegar a obtener de verdad pues algo significativo. Entonces me van a mostrar lo que realizaron. Yo les doy algunas sugerencias, qué les falta, si tiene mucha información, si está bien. Y cuando me lo vayan a enviar al correo de la plataforma, por favor, uno solo de los del grupo, y no me lo vayan a enviar todo, solo uno, para que obviamente ahí va a estar el nombre de sus compañeros. Entonces, me lo envía uno solo, pero con el nombre de sus compañeros que trabajaron. Mm, y ya, ¿sí? Yo les voy a dar las indicaciones ahorita, que lo mejoren. No tienen que entregarlo ahorita esta noche, porque ahorita estamos cansados, nos vamos a ir a dormir. Y si no, puede ser mañana o mañana en la tardecita para que tengan tiempo de arreglarlo. Entonces, empezamos por Diana, con quién estabas trabajando. Y ya está ahí habilitado para que compartan. Ay, profe, yo estaba, ay, no me acuerdo el nombre de los compañeros, pero no fuimos capaces de manejar las plataformas que usted dijo para crear el mapa conceptual, entonces no logramos hacer realmente nada. ¿Y a mano tampoco hicieron nada? Mm, No, de mi parte no sé los otros dos compañeros, yo creo que no. No, profe, es que también tengo problemas con el internet y me he salido mucho. Listo. Entonces, les queda de tarea. Sí, Sí, yo creo que señora. así pasó. O sea, yo medio escribí en el cuaderno, pero entonces puse como un título principal, ¿sí? Prehistoria. De ahí saqué como un desprendimiento que dice inicio, evolución humana y antes de la escritura, ¿sí? Después viene como otro enlace, división principal, edad de piedra, paleolítico, que ahí están las herramientas de piedra y la caza y la recolección. Y el neolítico, que está la agricultura y los asentamientos permanentes. Después saqué otra que dice edad de los metales y mencioné cobre, bronce, hierro, herramientas y armas avanzadas. Hasta ahí puede llegar. Bueno, hay que verlo en físico, o sea, hay que ver cómo quedó plasmado, porque lo que yo veo es más bien, sí la información, obviamente, pero qué tanta información le metió, qué fue lo que hizo, si hizo un cuadro sinóptico, si hizo un mapa conceptual, entonces eso es lo que quiero ver. Entonces, para que lo puedan realizar y me lo envíen. Joana, ¿con quién estabas trabajando? Bueno, Joana, ¿cuál es tu grupo? Yo estaba con, espérame, Con Santiago y Yurani. con Ceci, Santiago y Yurán. ¿Qué fue lo que hicieron? Santiago, ¿puedes compartir pantalla, por favor? Profe, ya íbamos más o menos así. Estábamos acomodando los cuadros y para mejorar la presentación. Pero esto era lo que más o menos estábamos realizando. Ujú. Bueno, ¿me pueden abrir un poquito más? Que no veo la información. Ok, entonces, después de que ustedes dicen prehistoria, la prehistoria se divide en dos grandes etapas. Bien, espera, darle los primeros instrumentos. Bueno, pues hasta ahí van bien.
Por ejemplo, en el neolítico traten de que sea menos texto. Hay mucho texto ahí. Y pues terminar. A ver cómo les queda. Listo, profe, muchas gracias. Ok. Miriam, ¿con quién estabas trabajando? Profesora, con el señor Edgar, la señora Mónica y la señora Juana. Listo. ¿Lograron hacer algo? Sí, señora. Dale. Compañero, ¿puede compartir, por favor? Ya voy a compartir pantalla. Profe, mira, Profesora. mire cómo vamos, profe. Profe, aquí vamos a poner la inscripción de cada... Profesora. Dime, Edgar. Bueno, nosotros estamos desarrollando un cuadro sinóptico que habla de la Ujú. prehistoria y tiene dos etapas que son la edad de piedra, que está allá marcada, y cada etapa tiene tres divisiones, ¿sí? Mesolítico, nesolítico, y la edad de metales también. Entonces es colocar el concepto de la prehistoria y el concepto de cada uno sobre estos y textos cortos, porque eso prácticamente eso es un resumen de lo que estamos viendo Ujú. y que nos identifique qué es lo más importante de cada uno. Con la edad de piedra, pues dice que la prehistoria dice que fue desde el inicio de la evolución hasta la escritura. Eso creo que eso o sea, pensamos que eso es suficiente para ilustrar la Sí. prehistoria en este cuadro. Y de la edad de piedra, pues también que se usaron utensilios, especialmente de piedra, aunque se usaron de otros, pero entonces generalmente pues, se basa en los utensilios. Y bueno, cada uno, pues darle, no llegamos hasta allá, a cada uno darle sus concepto clave de lo que es cada uno. Bueno, listo. Una pregunta. Digamos, ahí no sé si en el programa se podrá sacar que, por ejemplo, paleolítico, mesolítico y neolítico, cada uno tenga su llave. O sea, cada uno tenga su llave. Sí, profe, lo vamos a trabajar de esa manera, para que, o sea, si no lo mostramos son las edades principales de cada edad, o sea, como los episodios, entonces de ahí vamos a desplegar algo como la característica de cada una de esos periodos. Dale, listo. Entonces después lo terminan. ¿Y quién más? ¿Algún otro grupo? ¿Me falta un grupo? ¿Mónica? Creo. No, o Mónica ya. No, profesora, yo estaba en este, pero es Ok. que también se me cayó el internet y me desconecté. Hola, profe. Yo estoy con Yadira, pero casi no nos pudimos comunicar, la verdad, profe. Pues yo lo Sí, yo estaba estoy un haciendo. rato ahí. Ujú. Sí, le voy a tomar foto porque es que estoy desde el computador y estoy conectada al Zoom desde el celular. ¿Sí? Listo. Para que usted me guíe. ¿Y alguno más aparte de Joana? Qué ventaja tener el computador, oye. Qué ventaja tener el computador.
Ábrelo más. Ujú. Bueno, lo que llevas está bien. Ahí, por ejemplo, debajo del paleolítico, que la información no sea tanta, más poquita información. Me imagino que eso es lo que trae ya como por definición el programa. Entonces, lo que vayas a meter, que sea una información muy, muy sucinta y que sea importante para que se pueda entender. Y por ahora, pues yo la veo bien. Entonces, ahí sí ya es que le dediquen un poquito más. La verdad que el programa en el que ustedes me lo entreguen no es, no es para mí tan relevante. Lo importante es cómo ustedes distribuyen la información, qué tanto saquen de lo importante. Este texto es muy sencillo, ¿sí? Es muy exacto. Sí, entonces un poquito menos de información en el paleolítico. Trata de resumirlo un poquito más. Este texto es muy sencillo porque se puede emplear la información tanto para cuadro sinóptico como para mapa conceptual y queda muy precisa la información. Entonces no es tanto lo que ustedes tienen que meter, sino tratar de abstraer lo más posible. Entonces, chicos, les queda pendiente que termine cada uno de ustedes o en su grupo, terminen los mapas conceptuales o los cuadros sinópticos y uno solo, recuerden, uno solo sube, o sea, uno solo de cada grupo sube lo que hayan elaborado y le ponen el nombrecito, el nombre de cada uno de ustedes, para que no se me llene el correo con mucho texto, sí, con mucho correo, sino uno solo y yo lo abro y lo miro. Entonces, chicos, muchas gracias por conectarse. Nos vemos entonces la otra semana. Ya la otra semana entramos en información un poco más relacionada al producto número 3, porque ya se nos está acercando ese producto. Y quienes no hayan enviado producto ni 0 ni 1, entonces me cuentan y lo pueden enviar también al correo de la plataforma, ya obviamente con una nota más bajita. ¿Listo, chicos? Entonces, espero que se hayan sentido bien, espero que la temática en verdad les sirva no solamente para eso, sino para lo demás. O sea, esto no es tanto para esta materia, sino para otras que les pueda ayudar. Entonces, feliz noche, que descansen. Chao, profe. Que pase buena noche, que Profe, descanse. igual. Profe, muchísimas gracias. Gracias. Chao. Profe, gracias, que tenga una Hasta feliz luego, profe, noche. que pase bien. Feliz noche.